Bueno chicos, vamos a continuar con otro problema de dinámica de cuerpo rígido, tercera ecuación universal. Y en esta ocasión vamos a hacer el problema 30 del problema 23, el cual dice lo siguiente. La cuerda enrollada en el disco de centro C, radio R y peso P, tiene su extremo unido a tierra en O. Si el sistema cuerda-disco se considera como un yoyo que inicia el movimiento por efecto de la gravedad y parte del reposo de la configuración mostrada, donde el radio CB es vertical, ubicar el punto de mayor velocidad del yoyo y calcular su valor para el instante en que la partícula B vuelve a tener velocidad nula respecto a tierra. ¿Ok? Entonces, lo primero que se hace en el mismo orden de los problemas anteriores es identificar la posición de interés o la posición final. ¿Ok? Entonces, eh, hay que identificar el instante en que la partícula B vuelve a tener velocidad nula respecto a tierra. ¿Ok? Entonces, primero para eso, vamos a intentar identificar el centro instantáneo de rotación en la posición inicial. ¿Ok? Acá en esta posición. ¿Sí? Entonces, las cuerdas ideales tienen la particularidad de que todas las partículas en cualquiera de sus puntos poseen la misma velocidad, ¿ok? Porque es una cuerda ideal, ¿sí? Entonces, partiendo de esa premisa, la velocidad en este punto que está acá, que este es un punto que está fijo a tierra porque la cuerda está allí como soldada, por así decirlo, la velocidad justamente en ese punto es una velocidad nula, ¿sí? Porque es un punto cuyo movimiento es cero, no hay movimiento allí, es nulo su movimiento. Entonces, por lo tanto, como se trata de una cuerda ideal, esa velocidad es transmitida en todo lo largo de la cuerda. Por lo tanto, la velocidad en cualquiera de los puntos de la cuerda es cero. Entonces, la velocidad acá, en este punto o en la periferia del disco, y el contacto que hay entre la cuerda y la periferia del disco, justamente allí también la velocidad se hace cero. Entonces, por lo tanto, se puede decir que ese va a ser un centro instantáneo de rotación del disco, ¿ok? Porque tiene la particularidad y la característica que la velocidad en ese instante y en dicha configuración es cero, ¿sí? Entonces, la pregunta es, para el instante en que la partícula B vuelve a tener velocidad nula, ¿qué quiere decir eso? Que si el disco se desenrolla, B va a ir girando en sentido horario y va a llegar un momento en que B va a tener contacto con la cuerda. Y justamente en ese instante, cuando B tiene contacto con la cuerda, la velocidad en B vuelve a tener velocidad nula. ¿Ok? Y es justamente en este punto acá, cuando B vuelve a tener contacto con la cuerda, y allí B va a tener velocidad nula, entonces justamente en ese instante piden identificar, eh, piden identificar el punto de mayor velocidad del yoyo y se intenta calcular el valor. ¿Ok? Entonces, luego de determinar el CIR, de determinar el centro instantáneo de rotación, recordemos cuando se estudiaba cinemática de cuerpo rígido que la partícula que posee mayor velocidad es la que se encuentra más alejada del CIR y la que tiene menor velocidad es la que se encuentra más cerca del CIR. Entonces, si en la posición final el centro instantáneo de rotación es B, por allí se traza una horizontal, ¿sí? Y el otro extremo de la periferia, que vendría siendo este punto que está acá, justamente allí, ese vendría siendo la partícula del disco que tiene mayor velocidad, porque es la que se encuentra más alejada de B, que para este caso viene siendo el sí. Entonces, justamente en esta posición, donde B se hace CIR, se hace el centro instantáneo de rotación, por lo tanto B tiene velocidad nula, se identifica la partícula de mayor velocidad, que es esta que está acá, y se procede a calcular su magnitud, ¿ok? Entonces, fíjense algo importante.
Si B inicialmente estaba acá y tuvo que haber recorrido todo esto para llegar acá, prácticamente él recorre 270 grados, ¿sí? Y por lo tanto, al recorrer esa cantidad de grados, la partícula de centro C, que es el centro de masa del disco o del yoyo, va a tener un recorrido que se le llama H, ¿sí? Que es lo que él gira, desde la posición inicial hasta la posición final. Entonces, ese recorrido, esa H en radianes, es 3pi por R sobre 4, ¿ok? Esa vendría siendo H, que viene siendo 3 cuartos de su trayectoria. 3 cuartos de su trayectoria, ¿ok? Entonces, eh, como se parte de un problema donde inicialmente está en una posición y luego se intenta determinar algo para una posición diferente a la posición inicial, entonces se aplica la ecuación de trabajo. La ecuación de trabajo o la ecuación de energía es el trabajo inicial desde la posición inicial hasta la posición final, y eso va a ser igual a K final menos K inicial. Pero como parte de reposo, entonces K inicial es cero. ¿Ok? Entonces, primero se determina el trabajo total del sistema. Eh, el trabajo total del sistema, la única fuerza allí que hace trabajo es el peso. ¿Ok? Entonces, acá evidentemente trabajo es fuerza por desplazamiento. Entonces, el peso que se aplica en el centro de masa del disco va a ser igual a peso por H, ¿sí? Pero recordemos que esa H ya previamente la habíamos identificado, que es 3 cuartos de la trayectoria. Entonces, luego de eso se procede a determinar, a calcular la K final, que no es más que identificar la, la tercera ecuación universal. Entonces, como ya se conoce el CIR, que es B, ¿ok? Ese es el CIR, se coloca toda la ecuación por conveniencia en función del centro instantáneo de rotación. ¿Por qué? Porque la velocidad en el CIR es cero, el vector de velocidad en el CIR es cero, y solamente queda el término de rotación, ¿sí? Que es este que está acá. Entonces, K final va a ser igual a un medio de I super I z por omega 2 1 al cuadrado. Al desarrollar esa ecuación, recordemos que cuando el disco tiene características de radio R, directamente se puede decir que el momento de inercia es 3 medios de la masa por el radio al cuadrado. ¿Ok? Luego, al tener la K final, simplemente se sustituye y se tiene la K final. Luego de eso, simplemente lo que se hace es igualar ambas ecuaciones. ¿Ok? Se iguala la K final con el trabajo total. Y pues finalmente, al igualar esa ecuación, se puede despejar fácilmente omega 2 1. ¿Ok? Se puede despejar fácilmente omega 2 1. Entonces, al despejar omega 2 1 da como resultado que omega 2 1 va a ser igual a la raíz de pi por g sobre r. ¿Ok? Entonces, eh, ok. Entonces, aquí hay varias formas de determinar la velocidad en este punto. ¿Ok? La velocidad acá en este punto. Se puede comenzar a desarrollar la ecuación de la velocidad en este punto, igualándola con el CIR, o la velocidad de este punto, igualándola con la velocidad del centro de masa. Entonces, primero vamos a desarrollar la velocidad en el centro de masa. Entonces, la velocidad de C21 por rodadura, eso va a ser igual a omega 21 cruz CB. ¿Ok? Eso va a ser igual Eso va a ser igual a la velocidad de CO1. Ujú. Eh, exactamente, a la velocidad de CO1. Luego de eso, la velocidad de CO1 ya se conoce, que previamente se calculó que es esta, y CB es el vector R, ¿ok? CB es el vector R en menos I. Ujú. CB. Entonces,
al sustituir esa ecuación allí, ese vector, y desarrollar esa ecuación, simplemente queda que esto queda en K, esto queda en I, esto es vector, ¿ok? Y esto queda exactamente, ajá, y esto queda en I. Entonces, si se quiere solamente la magnitud de la velocidad, del vector velocidad de C21, se tiene que esa magnitud es esta que está acá, ¿ok? Y esto queda acá en menos I, ¿sí? Mm, Esto sería en J, muchachos. Esto sería en J y esto sería positivo, ¿sí? Porque K cruz I, J, ¿ok? Pero, a ver, no, esto sería K negativo. Porque el vector CB, fíjense, si este es C, el vector CB va hacia los menos I, ¿ok? Entonces K cruz I, J, pero se mantiene el negativo. Pero si yo solamente quiero la magnitud de ese vector velocidad, solamente sería la raíz de pi g por r. ¿Ok? Entonces, luego de eso, d, este que está acá no es d. D va a ser este punto que está acá. ¿Ok? Que es la partícula que tiene mayor velocidad, justamente la que está más a la derecha. Entonces, el vector velocidad de D21, ahora sí se relaciona con el centro de masa, va a ser igual a la velocidad de C21 más omega 21 cruz CD. Esto que está acá es CD, vector. ¿Ok? Entonces, eh, a ver, básicamente esto que está acá ya se conoce, esto que está acá ya se conoce, ¿sí? Ya se conoce. Y entonces fíjense algo, al sustituir esos valores, simplemente lo que se hace es despejar la velocidad de D21, que finalmente da como resultado este valor que está acá. ¿Ok? Pero el resultado final de la guía es el siguiente. Este que está acá. La velocidad de D21 va a ser igual a 2 raíz de 2 pi rg, donde 2 es el yoyo y D es la partícula de mayor velocidad. Entonces, evidentemente, acá hay un error, ¿ok? Entonces, eh, quiero que este ejercicio lo vuelvan a hacer ustedes y traten de identificar ese error o esos posibles errores que este ejercicio tiene, y la persona que en un solo comentario logre identificar ese error o esos posibles errores que el ejercicio tiene, va a tener un punto adicional en el examen. ¿Ok? Entonces, estudienlo bien, vean dónde puede estar ese error, justifiquen bien su respuesta y bueno, les deseo la mayor de la suerte analizando este ejercicio. Por el momento, esto ha sido todo con este problema, ¿ok? Muchísimas gracias.